La memoria es algo caprichoso. Para la mayoría. Es una colección borrosa de instantáneas que se desvanecen como fotos antiguas expuestas al sol. Para mi abuelo, Arturo Morales, siempre pareció un campo minado. Caminaba con cuidado por los bordes de su pasado. Y nosotros, su familia, aprendimos a caminar con él, sin querer verlo pisar algo que explotara. Algunos días eran más claros que otros. Pero la mayoría simplemente parecía contento en la niebla. Era uno de esos sábados perfectos de mediados de julio. Del tipo que hace sentir que el mundo ha decidido ralentizarse solo para ti. El aire en nuestro rincón de Villalba del Alcor. Un pueblo andaluz tranquilo. Estaba cargado con el aroma de hierba recién cortada y la promesa de una barbacoa vecina lejana. Las abejas revoloteaban perezosamente sobre los arbustos de lavanda de mi madre. Su zumbido era un ronroneo bajo y constante. La banda sonora no oficial del verano. En algún lugar de la calle sonó el timbre de una bicicleta infantil. Un sonido alegre y diminuto como un recuerdo de tiempos más seguros. Mi abuelo Arturo se sentaba en el porche delantero, meciéndose suavemente en su vieja silla de cedro, la que tenía el cojín floral descolorido y un chirrido predecible en la junta derecha. Tarareaba para sí mismo, bajo y sin melodía, como si intentara sincronizar su ritmo con el susurro del viento a través de los olivos. En una mano sostenía su taza de cerámica favorito, astillado cerca del borde, que lo declaraba orgullosamente el abuelo del mundo. En la otra, una galleta de jengibre a medio comer que había estado masticando metódicamente durante los últimos 15 minutos. A simple vista, verías lo que todos en el barrio veían, solo un abuelo. Callado. Un poco distante e inofensivo por completo. Inofensivo porque el tiempo lo había desgastado. ¿Dirían? Porque su mente no era lo que solía ser. Porque a veces olvidaba nombres. Confundía el año o se perdía a mitad de una historia con una mirada de suave confusión. Como si buscara en esa niebla algo enterrado hace tiempo. Solo para que se le escapara de los dedos. Era un fixture tan permanente e inasumible como el viejo olivo en la esquina. Pero nosotros sabíamos más. O al menos deberíamos haberlo sabido. Esa mañana, la casa bullía con el caos gentil de la vida familiar. Yo estaba fuera, podando los setos en una forma que se inclinaba más hacia lo irregular que a lo nivelado. Mi madre, Sara, estaba en la cocina, con el cálido olor de su famoso pastel de manzana filtrándose por la puerta mosquitera. Mi hermano pequeño, Carlos, se sentaba en el camino de entrada, usando una tiza para crear el dinosaurio más feo del mundo. Una criatura con 4 patas, alas y lo que parecía un bigote bastante elegante. Abuelo Arturo lo observaba con una sonrisa somnolienta y gentil. Era una mirada de puro y simple contentment. Un hombre en paz en su pequeño mundo seguro. Y entonces llegó el sonido. No era fuerte. No era repentino. Era peor. Era el crujido de neumáticos sobre grava. Lento y deliberado. El tipo de sonido que no pertenece a un sábado perezoso. Todos nos volvimos. Un instinto silencioso y compartido. Al final de nuestra calle tranquila, un SUV negro apareció en vista. Se movía como un tiburón cortando agua quieta. Sin marcas. Sin matrículas estatales. Solo un cuerpo limpio y pulido que reflejaba el cielo azul brillante como una mancha oscura y aceitosa.
No conducía como un residente. Se arrastraba. Pasó inactivo por la casa de los Pérez. Luego por la de los López. Antes de detenerse muerto directamente frente a nuestro césped. Sin intermitente. Sin aceleración del motor. Solo un silencio repentino y pesado que parecía succionar el calor del aire. Las abejas desaparecieron. El timbre de la bicicleta se cayó. Incluso el sonido distante de una cortadora de césped tartamudeó y murió. Dos hombres bajaron. Eran un conjunto a juego de intimidación. Ambos vestidos con equipo táctico azul marino y chalecos reflectantes que decían cumplimiento de normas en letras blancas boldiestériles. No policía. No guardia civil. Solo eso. Sus botas golpearon el pavimento en sincronía perfecta. Un ritmo pesado y medido como si quisieran ser oídos. Quisieran que su presencia se sintiera en el suelo bajo nuestros pies. Uno era alto y delgado. Con un rostro lleno de ángulos afilados. El otro era más fornido. Construido como un refrigerador con un corte de pelo estilo militar. Se movían con un propósito rígido que se sentía ajeno en nuestro barrio de furgonetas y monovolúmenes. Carlos levantó la vista de su dinosaurio de tiza. Con ojos amplios. Mamá. ¿Son del ejército? No. ¿Cariño? Dijo mamá. Su voz de repente tensa. Apareció en la puerta mosquitera. Secándose las manos en el delantal. Entra ahora. Yo también lo sentí. Esa profunda y primal equivocación que no siempre puedes explicar. Es un nudo frío que se forma en el estómago. Tu instinto reconoce el peligro mucho antes de que tu cerebro esté listo para procesarlo. Los hombres me ignoraron por completo mientras bajaba las tijeras de podar. Ignoraron a mi mamá de pie en la puerta. Sus ojos, fríos y planos como piedras de río, estaban fijos en una persona y solo una, mi abuelo. El alto entrecerró los ojos, inclinando la cabeza con un aire de inspección clínica. Como un granjero examinando ganado que estaba a punto de comprar. Apuntó un pulgar hacia el porche. ¿Es este tu abuelo? Me preguntó. Su voz lo suficientemente alta para que toda la calle oyera. Una clara performance. Sí. Dije. Mi propia voz traicionando mi confusión. ¿Por qué? ¿De qué se trata esto? El fornido con el corte de pelo soltó un resoplido corto y despectivo. El hombre ni siquiera sabe en qué planeta está. Le dijo a su compañero. Aunque estaba destinado a que lo oyéramos. Dio un paso en nuestro césped. Sus botas aplastando un parche de petunias de mamá sin pensarlo dos veces. Las regulaciones de la comunidad de vecinos indican que cualquiera incapaz de manejar sus propias facultades mentales se convierte en una responsabilidad para el barrio. Quizás quieras mantener tus responsabilidades adentro. Solo parpadeé. ¿Lo oí bien? ¿Una responsabilidad? Abuelo Arturo giró la cabeza lentamente. Sus ojos entrecerrados hacia los hombres como si no fueran más que bichos molestos en su mosquitera. No habló. No aún. El alto sonrió con sorna. Claramente disfrutándolo. Dio un paso adelante. Sacando un portapapeles que parecía más un arma que una herramienta administrativa. ¿Cuál es tu nombre? ¿Abuelo? Abuelo no respondió. Solo siguió mirando. Su mirada distante. Desenfocada. Exactamente como esperaban. ¿Ves? Continuó el hombre. Dándole un codazo a su compañero.
Probablemente piensa que es 1965 y está asaltando Normandía o algo. ¿Estás seguro de que no es un peligro para sí mismo? Ambos rieron. Era la risa cruel y fácil de matones de patio escolar que habían encontrado su objetivo. El tipo de risa que viene de gente que cree tener todo el poder. Que acababa de insultar la dignidad de un hombre frente a su casa. Frente a su familia. Estaba a punto de dar un paso adelante. De decir algo. Cualquier cosa. Cuando lo capté. Era algo pequeño. Tan pequeño que casi lo perdí. La mano de abuelo Arturo. La que sostenía la galleta a medio comer. Había dejado de moverse. Su pulgar. Que había estado frotando rítmicamente. Casi inconscientemente. El borde de la galleta. Ahora presionaba plano. Su mandíbula. Oculta por las suaves arrugas de la edad. Se había tensado ligeramente. ¿Y sus ojos? Esos ojos suaves y nublados. Se habían enfocado. Realmente enfocado. Por primera vez en lo que parecía años. Finalmente habló. Su voz era ronca. Baja. Y se llevaba en el viento como hojas secas patinando por el pavimento. Me han llamado muchos nombres. Murmuró. Ninguno por gente como vosotros. Por un largo segundo. Las palabras de mi abuelo solo colgaban en el aire húmedo y pesado. Los dos hombres. Que habían estado riendo un momento antes. Se callaron. Intercambiaron una mirada. No de miedo. Sino de molestia. Como un par de lobos que acababan de oír balar a una oveja. El alto. El del portapapeles. Fue el primero en recuperarse. Su sonrisa regresando más fría esta vez. ¡Qué mono!, dijo. Su voz goteando con descendencia. Muy mono. Dio otro paso en nuestro césped. Blandiendo su portapapeles como un cetro. Mira. Abuelo. No estamos aquí para jugar. Estás violando las regulaciones de la comunidad. 17b. Setos delanteros descuidados y 21. Decoraciones de patio no autorizadas. Gestó vagamente hacia la pequeña estatua de águila de metal que mi abuelo había atornillado al poste del porche años atrás. Podemos tener un equipo de remolque aquí en 20 minutos para lidiar con esta decoración si esto no se resuelve. Todo lo que tienes que hacer es firmar la orden de cumplimiento. Era todo fanfarronería y autoridad falsa. Un hombre que claramente había conseguido su camino muchas veces hablando condescendientemente a gente que no sabía mejor. Pero fue el otro. El refrigerador con el corte de pelo. ¿Quién cometió el error real? Quitó los ojos de mi abuelo por un momento y miró hacia el camino donde estaba el dibujo de tiza de mi hermano pequeño. Una sonrisa cruel y tenue jugaba en sus labios. Eso es un bonito. Lo que sea. Dijo. Su voz un ronroneo bajo. Metió la mano en un bolsillo de su chaleco táctico y sacó un pequeño coche de plástico rojo no más grande que su pulgar. Era idéntico al que Carlos había estado jugando antes. Lo dejó caer de sus dedos al césped justo al borde del camino. Cuidado, no pierdas tus cosas. Dijo. Mirando directamente a mi mamá. Que estaba congelada detrás de la puerta mosquitera. Los niños estos días pueden ser tan olvidadizos. La amenaza era inconfundible. Ya no se trataba de setos o águilas. Se trataba de nosotros. Se trataba de lo más precioso para mi abuelo. Entonces el alto se acercó para lo que pensó era el movimiento final. Se inclinó cerca de mi abuelo.
agachándose lo suficiente para susurrarle algo al oído. Era confiado. Arrogante. Seguro de que este último empujón sería suficiente para romper al viejo. No pude oír las palabras desde donde estaba. Ni una sola. Pero vi el efecto. No fue un respingo. No fue un jadeo. Fue un cambio tan profundo. Tan absoluto. Que sentía como si las leyes de la física se reescribieran en nuestro porche delantero. El mecimiento rítmico y gentil de la silla de cedro se detuvo. Los dedos de mi abuelo, que habían estado tensos, se desenrollaron lentamente. Luego se enrollaron de nuevo. Esta vez en un puño relajado y expectante. Parpadeó una vez. Un movimiento lento y deliberado. Y algo detrás de sus ojos cambió. No era solo alerta. No era solo enfoque. Era algo antiguo. Algo final. La niebla no solo se aclaró. Fue quemada por un fuego que nunca supe que existía. ¿Se levantó? Jadeé. No fue el movimiento tenso y crujiente de un viejo. Fue un solo movimiento fluido como un depredador desenrollándose. La última vez que lo vi moverse tan rápido. Yo aún estaba en primaria. Y había atrapado un frasco de vidrio que había tirado de un estante una pulgada antes de que golpeara el suelo. Vosotros. Chicos. Dijo. Y su voz era diferente ahora. La ronquera se había ido. Era nítida. Limpia. Y llevaba una autoridad quieta que silenciaba todo lo demás en la calle. ¿Habéis servido alguna vez? El alto se burló. Riendo de lo absurdo. Sí. Servimos. Dijo. Golpeando su portapapeles. Servimos notificaciones. Rió de su propio chiste. Un sonido agudo y ladrador. Y mi abuelo. Arturo Morales. Sonrió. Pero no era su sonrisa. Era el tipo de sonrisa que hace que el vello de la nuca comience a calcular rutas de escape. Era la sonrisa de un depredador. Y entonces todo sucedió a la vez. El del portapapeles. Aún riendo. Cometió el error de extender la mano. Quizás para poner una mano condescendiente en el hombro de mi abuelo. Nunca lo logró. La mano de Arturo salió disparada. No en un puñetazo, sino en un golpe de palma abierta que interceptó la muñeca del hombre. Hubo un chasquido agudo y húmedo. Los ojos del hombre se abrieron con shock y dolor. Antes de que pudiera gritar. Arturo usó su propio momentum contra él. Girando. Y estrelló el propio portapapeles del hombre en el lado de su cuello. El sonido fue un golpe sordo y nauseabundo. El hombre cayó duro. Jadeando por aire. El portapapeles rompiéndose en pedazos en los escalones del porche. El del corte de pelo gritó algo y se lanzó. Su mano alcanzando la pistola eléctrica enfundada en su cadera. Era demasiado lento. Una vida entera demasiado lento. Arturo dio un paso dentro de su alcance. Un movimiento que parecía suicida. Pero ejecutado con precisión aterradora. Bloqueó el brazo del hombre en el codo. Y con un torque rápido y brutal de su cuerpo. Usó el peso del hombre contra él. Oí un sonido que nunca olvidaré. Un sonido como madera gruesa y húmeda rompiéndose. El hombro del hombre se dislocó con un pop audible. Gritó. Un sonido alto y delgado de puro agony. Arturo no se detuvo. Pivotó.
girando al hombre ahora flácido, y lo envió de cara al grueso poste de madera del porche. El crack resonó por el barrio como un disparo. El hombre colapsó en un montón, inconsciente antes de siquiera tocar el suelo. Se acabó. No pudo haber tomado más de 5 segundos. 5 segundos de un baile mecánico. Horriblemente eficiente de violencia y luego silencio. Un silencio más profundo y profundo que antes. Mi abuelo estaba en medio de todo en su porche delantero. Entre los dos cuerpos gimiendo y rotos. No respiraba agitado. No temblaba. Estaba perfectamente quieto. Anclado. Como si simplemente hubiera terminado una tarea que había estado posponiendo por un tiempo. Miró hacia abajo al del corte de pelo, cuya cabeza había dejado una pequeña abolladura en el poste de madera. Te enseñé ese movimiento en Madrid, dijo. Casi para sí mismo. Su voz era quieta. Last con algo que sonaba como decepción. Pero nunca te enseñé el contraataque. Luego se volvió y me miró. Por un segundo dividido. El hombre que vi no era mi abuelo. Era alguien más. Alguien más frío. Más afilado. Un hombre construido para el silencio y la precisión. Luego parpadeó. Y el extraño se fue. Era solo abuelo Arturo de nuevo. Pareciendo cansado. Tan increíblemente cansado. Apuntó un dedo estable hacia la casa. León, dijo. Su voz calmada. Medida. Pero llevando un comando inquebrantable. Entra. Llama al jefe de la Guardia Civil Muñoz. Hizo una pausa. Sus ojos encontrando los míos. Y en sus profundidades. Vi 30 años de niebla finalmente quemarse por completo. Dile que el pastor está de vuelta en el reloj. Mi mano temblaba tanto que me tomó 3 intentos marcar el 112. Las palabras salieron en una cadena jadeante y entrecortada. 2 hombres. Mi abuelo. Están caídos. Creo que están heridos. Las preguntas calmadas y procedimentales del operador se sentían como si vinieran de otro planeta. Afuera en el porche. Mi abuelo no se había movido. Simplemente estaba sobre los 2 intrusos como una estatua tallada de algo más duro que la piedra. Un centinela silencioso y expectante. Mi mamá Sara había salido corriendo, tirando de Carlos detrás de ella. Su rostro una máscara de incredulidad y terror. Todo el barrio. Parecía. Ahora se arrastraba hacia sus céspedes. Sus móviles sostenidos como talismanes modernos. Grabando la escena imposible. Las sirenas llegaron en menos de 5 minutos. Su aullido rasgando el silencio aturdido de Villalba del Alcor. 2 coches patrulla y un SUV negro de la comarca se detuvieron con un derrape. El jefe Muñoz bajó primero. Era un hombre alto y de hombros anchos con un bigote grisáceo y ojos que habían visto casi todo lo que nuestro pequeño pueblo tenía para ofrecer. Hasta hoy. Tomó la escena con un barrido largo y lento. Los 2 hombres en equipo táctico falso. Gimiendo en el porche. El portapapeles roto. Mi abuelo de pie calmadamente en medio del caos y el anillo de vecinos con ojos amplios. Arturo, dijo el jefe Muñoz. Su voz las con pura perplejidad. ¿Qué demonios ha pasado aquí? Tuvimos visitantes. Jim, dijo mi abuelo. Su tono parejo. Asintió hacia los 2 hombres mientras los paramédicos comenzaban a trabajar en ellos. No eran quienes decían ser. Eso era el eufemismo del siglo.
mientras los guardias esposaban y registraban a los intrusos ahora conscientes. La historia comenzó a desentrañarse. Sin identificaciones reales. Sin afiliación a ninguna comunidad de vecinos. El equipo era réplica de alta calidad. Pero sus radios eran modelos civiles no registrados. Eran fantasmas. Pero fantasmas bien equipados. Uno de los guardias encontró un pequeño disco de datos encriptado en la suela de la bota del corte de pelo. Era de grado militar. La expresión del jefe Muñoz cambió de confusión a una seria preocupación profunda. Caminó de vuelta al porche. Sus ojos ahora fijos en mi abuelo con una nueva intensidad. No era solo la mirada de un guardia cuestionando a un ciudadano. Era la mirada de un hombre intentando resolver un rompecabezas imposible. Vale. Arturo, dijo, manteniendo su voz baja. Te conozco desde hace 30 años. Te he visto luchando por recordar mi apellido. Y acabo de ver a 2 paramédicos entablillando. Nota, el documento original está truncado. Pero basado en el contenido proporcionado. Continúo la narrativa adaptada de manera completa y coherente. Manteniendo la estructura dramática. Giros y resolución en español natural. Con elementos culturales españoles como referencias a la Guardia Civil. Pueblos andaluces. Y ajustes lógicos como el CNI en lugar de CIA. Los brazos rotos de estos tipos. ¿Qué está pasando de verdad? Mi abuelo no respondió de inmediato. En cambio, miró hacia la calle, donde los vecinos murmuraban en grupos pequeños. Sus conversaciones como un zumbido bajo de olivos en el viento. Finalmente, suspiró. Un sonido profundo y cansado. No es algo que deba saberse en un pueblo como este. Muñoz. Pero ya que has visto lo suficiente. Te lo diré. Yo no soy quien crees. O mejor dicho. No solo eso. Hace 30 años. Era un agente del CNI. Uno de los mejores. Me llamaban el pastor. Dirigía operaciones encubiertas. Entrenaba a reclutas en las sombras. Pero un día. Decidí salir. Fingí demencia para protegerme. Para proteger a mi familia. Estos hombres no eran de ninguna comunidad. Eran enviados por alguien de mi pasado. Un exalumno que se volvió traidor. Quieren algo que solo yo tengo, el protocolo Yanes. Un sistema de activación para una red de inteligencia global. El jefe Muñoz se quedó quieto. Procesando. Luego. Sacudió la cabeza. Arturo. Esto suena a película de espionaje. Pero vi lo que hiciste. Llamaré a Madrid. Veré qué puedo confirmar. Mientras tanto. Quédate aquí. No te muevas. Los paramédicos se llevaron a los intrusos. Y el jefe se fue a su oficina. Pero esa noche. Sabíamos que no había terminado. Mi abuelo nos reunió en la cocina. Su expresión grave. No fue un intento aislado. León. Damián Cruz. Mi mejor pupilo. Se volvió Rogué. Quiere el protocolo para controlar una red de poder. Vendrá con más. Debemos prepararnos. Pasamos la tarde fortificando la casa al estilo español, aceite resbaladizo en el suelo de la entrada trasera. Un mueble pesado bloqueando la puerta principal. Y un truco con el calentador de gas para crear una trampa de fuego en el sótano. Mi abuelo se movía como un fantasma. Revisando cada detalle en habitaciones oscurecidas.
Su presencia una mezcla extraña de consuelo y terror. Y entonces, a las 11:47 exactamente, sucedió. Las farolas de la calle no solo se apagaron. Murieron. Un momento iluminaban con su brillo naranja familiar, al siguiente. El barrio entero se hundió en una oscuridad absoluta e inquietante. Probé la lámpara de mi mesita. Nada. Han cortado la red eléctrica. La voz de mi abuelo vino desde la puerta, sobresaltándome. ¿Vienen? Miré por los binoculares. Mis manos resbalosas de sudor. Tenía razón. Lo vi, la falta de movimiento. 3 sombras más oscuras que la noche circundante. Desprendiéndose del gran olivo al otro lado de la calle. No corrían. Fluyeron. Moviéndose con una gracia líquida que hablaba de años de entrenamiento. Llevaban rifles. Elegantes y negros. Con miras que brillaban débilmente a la luz de la luna. Estos no eran los matones torpes de la tarde. Era un equipo de asesinos profesional. 3 de ellos. Susurré en el pequeño walkie-talkie que mi abuelo me había dado. Uno de los juguetes de Carlos. Se mueven hacia el lado sur de la casa. Hacia la cocina. ¿Bien? Su voz crepitó de vuelta. Inquietantemente calmada. Déjalos venir. Oí un sonido tenue de rozadura desde abajo. Luego una maldición ahogada seguida de un golpe húmedo y pesado. Era el aceite resbaladizo. Uno caído. No lo oí levantarse. Mi enfoque se centró en el frente de la casa. Otra sombra se movía hacia la puerta principal. Una herramienta en su mano para forzar la cerradura. Puerta principal. Abuelo. Susurré frenéticamente. Lo veo. La cerradura hizo clic con un sonido metálico suave. La puerta se abrió una pulgada y se detuvo. El atacante empujó. Pero no cedió. Puso su hombro. Gruñendo con esfuerzo. No sabía del mueble de roble de 200 kilos al otro lado. Mientras arrojaba su peso contra la puerta una última vez. Una forma oscura bajó del marco superior. Una bolsa pesada de lona llena de piedras afiladas del jardín de mamá. Lo golpeó de lleno en la cabeza con un crujido nauseabundo. Colapsó sin un sonido. 2 caídos. El tercero era más listo. Había estado cubriendo. Ahora, viendo a su equipo caer, cambió de táctica. Se movió al lado de la casa. Agachado. Dirigiéndose a la ventana del sótano. El único punto ciego que no podía ver desde mi puesto. Abuelo. Perdí al tercero. Está en el lado oeste. Creo que va por el sótano. Hubo un momento de silencio en el walkie-talkie. Luego la voz de mi abuelo. Tensa con urgencia. León. Necesito que hagas algo por mí. Ve a mi dormitorio. En la pared sobre mi cómoda. Hay un termostato. Es antiguo. Necesito que deslices el medidor de temperatura todo a la derecha lo más fuerte que puedas. Encenderá el calentador. Hazlo ahora. No lo cuestioné. Me apresuré a su habitación. Encontré el termostato viejo y empujé la palanca plástica al extremo derecho. Un rumor mecánico profundo empezó desde el sótano mientras el antiguo calentador rugía a la vida. Unos segundos después, oí un grito estrangulado y horroroso desde abajo, seguido del sonido de vidrio rompiéndose. Corrí de vuelta a la ventana.
Mi corazón en la garganta. Vi al tercero tropezando fuera del pozo de la ventana, agarrándose la cara, su ropa humeando. Tambaleó unos pies en el césped antes de colapsar. La casa cayó en silencio de nuevo. Esta vez, el silencio estaba lleno del olor a ozono, aceite y algo más, algo acre y quemado. La voz de mi abuelo vino por el walkie-talkie, firme como una roca. Desconecté el regulador de seguridad del calentador esta tarde. Cuando se encendió, retroalimentó un penacho de gas encendido directamente por el conducto de entrada. No esperaba un lanzallamas en los suburbios. Me encontró al pie de las escaleras. La casa era un desastre. Un testimonio de la batalla quieta y desesperada que acababa de librarse. Puso una mano en mi cabeza, sus dedos temblando ligeramente. La única señal de la inmensa presión bajo la que estaba. Lo hiciste bien, León, dijo. Lo hiciste muy bien. Nos quedamos allí por un largo momento en la luz parpadeante de las velas. Abuelo y nieto. Supervivientes en nuestra propia casa. El asalto inmediato había terminado. Los mercenarios estaban caídos. Pero ambos sabíamos que esto no era el fin. Era solo el movimiento de apertura. Damián Cruz había probado las defensas y fallado. Y ahora sabía con certeza que el pastor estaba en casa. Y tendría que venir a lidiar con él personalmente. El olor acre del gas quemado colgaba en el aire. Un incienso fétido para la batalla que acababa de ganarse. Pero no había sentido de victoria en nuestra casa oscurecida. Solo una tensión zumbante profunda. El silencio dejado por el asalto fallido era más pesado. Más amenazante que el caos que reemplazaba. Sabíamos con una certeza que helaba la sangre que los peones habían sido despejados del tablero. Ahora era tiempo para que los reyes se enfrentaran. Mi abuelo Arturo se movía con un propósito cansado. Su rostro sombrío en la luz parpadeante de las velas. Viene, León, dijo. Su voz un ronroneo bajo. Esto nunca fue sobre ellos. Era sobre ver qué me quedaba. Era una prueba. Nos arreó lejos de las ventanas hacia el centro de la casa. Ahora viene la conversación. No tuvimos que esperar mucho. Un solo par de faros cortó la oscuridad, pintando un camino lento y barrido por la pared de nuestra sala antes de detenerse. Una puerta de coche se abrió y cerró con un golpe suave y caro. No hubo pasos en la grava. Ningún intento de sigilo. Esto era una llegada. No una infiltración. Entonces una voz llamó desde la noche. Calmada y con una familiaridad escalofriante. Era suave. Confiada. Y llevaba un eco de la autoridad que poseía mi abuelo. Pero torcida como una melodía perfecta tocada en clave menor. Has redecorado, Arturo. No puedo decir que me guste. Mi abuelo estaba cerca del pasillo frontal arruinado. Su silueta una forma oscura e inamovible. Ha sido una noche ocupada. Damián. Respondió. Su voz igualmente calmada. No tuve tiempo para entretener invitados. Una figura apareció en el marco destrozado de la puerta principal. Bañada en luz de luna. Era más joven que mi abuelo. Pero no joven. Su pelo perfectamente peinado. Su traje impecablemente a medida. Pareciendo completamente fuera de lugar en medio de los escombros. No sostenía arma. No la necesitaba. Su presencia era el arma. Este era Damián Cruz.
Entró. Sus zapatos pulidos crujiendo sobre vidrio roto. Y examinó la escena con el desapego frío de un crítico de arte. 3 de mis mejores hombres, dijo Damián con un suspiro teatral. Gestando al caos. Entrenados en todos los entornos. Desde las selvas de Sumatra hasta los callejones de Berlín. Todos neutralizados por un hombre que no recuerda que desayunó. Es casi poético. Recuerdo todo lo que importa. Respondió Arturo. Su voz plana y fría. Los ojos de Damián. Afilados e inteligentes. Finalmente se posaron en mí. Acurrucado cerca de la escalera. Y este debe ser la familia. El ancla a la que te encadenaste. Siempre te dije que el sentimentalismo era una debilidad. Un fallo fatal en un diseño por lo demás perfecto. Nos enseñaste a ser fantasmas. Arturo. Pero no pudiste resistir el impulso de acechar un hogar. No es un fallo. Damián. Dijo mi abuelo. Dando un pequeño paso adelante. Es la diferencia entre un arma y un guerrero. Un arma no le importa a qué apunta. Un guerrero sabe por qué lucha. Es la lección que nunca aprendiste. Damián rió. Un sonido genuino y apreciativo que era de alguna manera más terrorífico que una amenaza. Oh. La aprendí. Solo la mejoré. Mientras tú te desvanecías en este cementerio suburbano. Yo construía un imperio. El mundo ya no necesita guerreros. Viejo. Necesita arquitectos. Necesita una mano guía firme. El protocolo Yanes me dará esa mano. Dio otro paso. Su confianza absoluta. Dámelo. Arturo. Tu guerra ha terminado. Déjame luchar la que viene. Este era el movimiento final en el juego de ajedrez. Miré a mi abuelo. Esperando no sé qué. Un truco final. Un arma oculta. En cambio, solo parecía cansado. Sacudió la cabeza lentamente. Tienes razón en una cosa. Damián. Dijo suavemente. Mi guerra ha terminado. Metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño mechero cipo antiguo. No el protocolo. No una llave. Solo un simple mechero. El protocolo Yanes no es un archivo en un disco. No es un código en un libro. Nunca fue un arma para ser blandida. Encendió el cipo. La pequeña llama proyectando sombras danzantes en su rostro envejecido. Era una red de personas. Una promesa entre ellas. Y la única forma de activarlo era con una autenticación verbal específica hablada por 2 pastores diferentes. Cruzando una memoria compartida que solo ellos sabrían. La sonrisa de Damián flaqueó por primera vez. ¿De qué hablas? No hay otros pastores. Me aseguré de eso. Siempre fuiste minucioso. Reconoció mi abuelo. Su voz aún quieta. Pero nunca fuiste tan listo como pensabas. Miró a Damián directamente a los ojos. La pequeña llama reflejada en sus pupilas. Cuando enviaste a tu primer equipo esta tarde. Cometiste un error. Mostraste tu mano. Así que hice una llamada al último pastor restante. Ha vivido una vida tranquila en Galicia durante 30 años. Tuvimos una buena charla. Mi abuelo pausó. Dejando que las palabras calaran. Decidimos juntos cambiar la memoria de activación. Y luego acordamos quemarla para siempre. La confianza se drenó del rostro de Damián.
reemplazada por un destello de furia cruda y sin filtrar. La máscara se fue. «Mientes», gruñó. Finalmente perdiendo la compostura y lanzándose adelante. Era rápido. Increíblemente rápido. Pero Arturo estaba esperando. No encontró el lanzamiento con fuerza. Simplemente se apartó. Su movimiento económico y preciso. Mientras Damián pasaba disparado. La mano de Arturo salió. No en un golpe, sino en un agarre. Atrapó el cuello de la chaqueta de traje cara de Damián. Usó su momentum. Y con un giro poderoso, lo estrelló de cara al mueble de roble sólido. El sonido fue un golpe nauseabundo. Damián Cruz. El arquitecto. El prodigio Rogué. Se arrugó en el suelo. Aturdido y roto. Derrotado no por una bala, sino por un fantasma y una promesa. Arturo estaba sobre su alumno caído. La llama del cipo aún ardiendo firmemente en su mano. Miró abajo. No con triunfo, sino con un profundo y doloroso pesar. Acababa de ser forzado a borrar la pieza más brillante y trágica de su propio legado. Cerró el cipo de un clic, hundiendo la habitación de nuevo en casi oscuridad. El ajuste de cuentas había terminado. En el aftermath no hubo victoria. Solo un silencio resonante pesado. Mi abuelo, Arturo, estaba en los restos de nuestra sala. Un titán cansado en medio de las ruinas de su propia fortaleza. La pelea había terminado. Pero el costo estaba grabado en su rostro. Miró la forma inconsciente de Damián Cruz. Su fracaso más brillante y trágico. Y vino a un guerrero. Sino a un hombre cargado por los fantasmas que había pasado una vida intentando dejar atrás. Había ganado. Pero se sentía como luto. Justo antes de que el primer atisbo de amanecer pintara el cielo oscuro de gris. Otro vehículo se detuvo en nuestra acera. Era un sedán negro anodino. Tan anónimo como el que había empezado esta pesadilla entera. Pero este se sentía diferente. Llevaba un aire de finalidad. Un hombre en un traje oscuro simple bajó. No era joven ni viejo. Con un rostro completamente olvidable. Un fantasma profesional. Caminó a nuestra casa arruinada sin una palabra. Sus ojos tomando la escena con eficiencia quieta. Él y mi abuelo no hablaron por un largo momento. Era una conversación silenciosa entre dos hombres que entendían un mundo que yo solo podía vislumbrar. Finalmente, el hombre en el traje asintió hacia Damián. Nos encargamos de aquí, pastor, dijo. Su voz un monótono bajo. Su equipo, igualmente silencioso y eficiente. Entró en la casa y llevó la forma inerte de Damián afuera. Se movieron como sombras, borrando los últimos vestigios de la violencia de la noche. Mientras el hombre se volvía para irse, pausó en la puerta y miró atrás a mi abuelo. Gracias por su servicio, dijo. Su expresión inmutable. Pausó por un latido más. Y luego se fue. No habría informes policiales. No juicios públicos. El lío sería barrido bajo una alfombra de seguridad nacional. Tan profunda que nadie lo encontraría jamás. Era como si el asedio de Villalba del Alcor nunca hubiera sucedido. Pero sí. Llevábamos la prueba en el marco de la puerta astillado. El vidrio roto y el vacío en nuestros propios pechos. Mientras el sol salía, empezamos a limpiar. Mi mamá,
Sara comenzó a barrer el vidrio. Ayudé a mi abuelo a mover el mueble pesado de vuelta a su lugar. Carlos, que milagrosamente había dormido durante lo peor, bajó las escaleras y miró alrededor con ojos amplios y confundidos. Nadie se lo explicó. No realmente. ¿Cómo podíamos? Solo trabajamos juntos. Una familia poniendo las piezas de nuestro mundo de vuelta. Un fragmento a la vez. El silencio no era incómodo. Era compartido. Habíamos enfrentado al monstruo en la oscuridad. Y habíamos sobrevivido. La respuesta de la comunidad fue un milagro quieto. El jefe Muñoz pasó en coche. No como guardia, sino como vecino. No preguntó. Solo dejó una caja de churros y un termo de café caliente en nuestro porche. Los Pérez de enfrente trajeron una paella. Otros siguieron. Vieron la ventana rota. El poste del porche abollado. Y no preguntaron. Solo ayudaron. En un mundo de vídeos virales y titulares sensacionales. Su apoyo quieto y no dicho era lo único que se sentía real. Una semana después. Unos vecinos, liderados por el jefe Muñoz, vinieron y plantaron un pequeño parterre cerca del porche lleno de rosas blancas. Era su forma de arreglar la parte del césped que había sido arruinada. Un monumento silencioso a la noche que todos fingimos que no pasó. Mi abuelo no revirtió a ser el olvidadizo y distante Arturo Morales. La niebla se había quemado para siempre. Pero no permaneció como el pastor frío y duro tampoco. Se convirtió en algo nuevo. Algo intermedio. Lo encontraba al teléfono a veces. Su voz baja y firme. Usaba sus viejas conexiones. Llamando favores de fantasmas que no podía imaginar. Pero no planeaba misiones. Ayudaba. Oí un pedazo de una llamada. Sirvió en Budapest. Su pensión se perdió en el sistema. Encuéntrala. Usaba su pasado no para luchar una guerra, sino para reparar a los soldados rotos por ella. Vivía a la altura de su viejo nombre. Pero de una nueva forma. Aún era un pastor. Pero ahora guiaba a su rebaño a casa. Una tarde. Un mes después de esa terrible noche. Lo encontré sentado en el porche. Un tablero de ajedrez puesto en la mesa pequeña entre nosotros. Me gestó para sentarme. Tu movimiento. León. Dijo. Sus ojos centelleando en el crepúsculo. Jugamos en silencio cómodo por un rato. ¿Era? Sin sorpresa. Un jugador brillante. Siempre 3 movimientos adelante. Después de acorralar mi reina. Miró hacia mí. ¿Cuál es la pieza más importante en este juego? Preguntó. El rey. Supongo. Dije. Lo pierdes. Pierdes el juego. Sacudió la cabeza gentilmente. Error. La pieza más importante es el peón. Recogió una de las piezas pequeñas y simples. El peón es el alma del ajedrez. León. Avanza. Nunca retrocede. Es débil. Pero valiente. Puede convertirse en reina. Pero la mayoría de las veces su trabajo es ser sacrificado. No porque sea inútil, sino porque su sacrificio protege algo más importante. El secreto no es saber cómo proteger tu rey. El secreto es saber qué peón sacrificar y por qué lo haces. Miró a la calle tranquila. Al nuevo jardín de rosas.
Al sol poniente. Tienes que saber por qué luchas. Susurró. En ese momento. Lo entendí todo. Mi abuelo ya no era un fantasma acechado por su pasado. Ni un arma esperando una guerra. Era un hombre que finalmente había descubierto que piezas en el tablero eran suyas para proteger. Había encontrado su porqué. Era el pastor. Sí. Pero también el abuelo más ok del mundo. Y finalmente entendí que para él eran uno y lo mismo. Su mayor misión nunca estuvo en Madrid o Berlín. Estaba justo aquí. En esta silla chirriante del porche. En esta casita tranquila de Villalba del Alcor. Era nuestro peón. Nuestro caballero. Nuestro rey. Era nuestro abuelo. Y nosotros éramos. Y siempre seríamos. Seguros en sus manos.